Lo absurdo, el segundo motivo de no decir de la serie de pretextos indicado en alemán con la palabra Unsinning, señala mucho más que una simple privación de sentido en el enunciado, el fracaso y la suspensión de todo sentido que se realizan en el instante de la enunciación. La experiencia de la sumisión a la regla fundamental testimonia así de una total incompatibilidad entre el saber del inconsciente, el horror por el cual repulsa y atrae así al sujeto y crea su necesidad de decir, y por otra parte, los sentimientos agradables y desagradables, donde la regulación por el placer es desde siempre maestra de confusión entre lo placentero y lo displacentero. Es así que lo desagradable a decir por el hecho de que escapa a toda determinación particular en el registro de los afectos no se confunde, en definitiva, con ninguno de los pretextos de no decir enumerados. Desagradable, absurdo, sin importancia, sin relación con lo que se busca, formaría antes bien la razón de su serie. La cláusula de no omisión exige decir alguna cosa más, alguna cosa tan singular que no se podría reconocer por ninguna de sus particularidades. Exige no excluir nada, no omitir un cierto nada que es ni bueno ni malo, con lo que llegamos a la formulación de la regla en el aún, decir no importa qué, sin duda de decir tonterías. Repito, la formulación de la regla en el seminario de la UM, en el 20, dice: decir no importa qué, sin dudar de decir tonterías. La cláusula de no omisión aparece como lo que del decir de la regla tiende a atraer la palabra que allí asoma hacia un más allá del principio del placer, hacia una realización puntual de la inversión del displacer en goce, o dicho de otra manera, hacia el advenimiento de la singularidad de una cosa no reducible a series de representaciones placenteras y displacenteras. Es decir, que no se ofrece ningún criterio objetivable de sumisión a la cláusula de no omisión, cláusula que no sabría pacificar la relación del yo a la consigna de la no discriminación, aquella expresada en Freud por la fórmula no excluir nada de la comunicación, lo que Lacan traduce por decir no importa qué. Al no tener en cuenta sino ese primer aspecto de la regla, el yo se encuentra necesariamente enfrentado a la pregunta de qué es preferible decir primero, de dónde su inevitable división entre exigencias contradictorias y su elección de una o de otra en nombre de lo que imagina más satisfactorio en cuanto a la sumisión a la regla. En este nivel, la única guía es el principio del placer. No es, entonces, un azar que Lacan ligue el poder del principio del placer sobre el discurso efectivamente proferido por el analizante a esta consigna. Decir no importa qué, que no constituye, por lo tanto, todo el decir de la regla. Que un segundo aspecto venga en Freud a anudarse de manera indisoluble al primero, no aporta precisiones sobre qué habría que decir en primer lugar. No omitir nada no es tampoco una consigna que proponga decirlo todo, lo que no haría sino redoblar la exigencia primera y sujetar más al hablante al orden del placer y sus preferencias. ¿Cómo la consigna de no omitir nada puede ella ser así a la vez lo que solicita más fuertemente al superyo en el sentido de la creación de exigencias suplementarias particulares, conformes al principio del placer, y por otra parte la indicación de su más allá? La cláusula de no omisión es incontestablemente el punto de anclaje de múltiples exigencias que se está tentado a calificar de superyoicas. Sin embargo, la posibilidad de decir abierta por la regla se aliena cada vez en una representación anticipada del nada que no debe ser omitido. La regla no confía al superyo la carga de su mandamiento cuya exigencia no sabría ser idealizada, en tanto que no puede, en ningún caso, ser particularizada. Del superyo la regla conserva por lo menos la simple forma de imperativo único,
tomando el relevo de toda ley anterior y frente al cual el analizante está en una relación sin mediación. Condición única del tratamiento, dice Freud, y se declara sin poder para excusar a nadie del mandamiento tan incapaz como de regalarle 2 cometas. La referencia a la realidad astronómica da la medida del núcleo de necesidad del elemento del real, que es el corazón de la regla, librando la palabra de aquel que allí se somete a la ley del significante. Allí donde en el primer movimiento el analizante busca encarnar la imagen narcisista del yo ideal, se esfuerza ahora por realizar el ideal del yo, en tanto que éste constituye, como lo indica Lacan, una guía más allá de lo imaginario, imagen alienada no del yo, sino más bien del deseo, que implica que haya tenido lugar ya el intercambio de la palabra. El superyo es, paradójicamente, parte constitutiva en el dispositivo por el cual la regla apunta a contornear el principio del placer, enseñando a vencerlo. Si se reduce la función del superyo a no ser sino la instancia que produce los pretextos de no decir, ¿cómo la regla puede invocar aquello mismo que combate? Si no se supone en el aparato psíquico una inversión de alianzas, fórmula empleada por Freud en el compendio del psicoanálisis y aplicada al ello por la fuerza que él ejerce, deviene aliado de la regla en tanto que ella apunta al levantamiento de lo reprimido.